Buenos días México, ¿cómo están? Domingo 7 de mayo. Hoy vamos con las noticias más importantes del día. Acaba de llevar un breaking news Astrid. Se acaban de dar los resultados de las elecciones en Francia. ¿Tenemos nuevo presidente? Tenemos presidenta. Bueno, la mayor amenaza de la democracia que idealmente ha defendido la libertad es el populismo, tan riguroso de izquierda como de derecha. El sentimiento antisistema sigue en efervescencia alrededor del mundo. Conforme los problemas se vuelven más complejos, los políticos bañados de demagogia se dedican a dar respuestas cortas, sin argumentos válidos y soluciones automáticas que son casi imposibles de implementar. Para los que no están tan empapados de la política en Europa, es como si Voldemort hubiera ganado las elecciones en Francia. Sí, continuando en más noticias con lo de Francia. Le Pen pretende retirar a Francia de la Unión Europea y de la moneda común. Un golpe que sería mucho más severo que la salida de Gran Bretaña y podría significar la desaparición del bloque, el euro y la idea de unidad europea nacida del derramamiento de sangre en la Segunda Guerra Mundial. Los mercados financieros se manifestaron tranquilos por la ventaja de Macron en la primera ronda, pero se pusieron demasiado nerviosos frente al posible Brexit, la salida de Francia de la Unión Europea. También temen a los controles a las transferencias de dinero, la fuga de capitales, impagos de deuda y numerosas demandas sobre bonos y contratos. Cabe recalcar que Le Pen tuvo una estrategia durante su campaña en la cual decidió renunciar a su presidencia del partido de ultraderecha para concentrarse y ganar más votos de izquierda. Al parecer esto le funcionó porque ganó las elecciones. En más noticias, los empleos en Francia quieren renegociarlos, ayudando a la clase media, lo que acarrearía complicaciones financieras para el resto de la Unión Europea y los socios comerciales de Francia. La oleada populista que se reflejó en la votación favorable a Trump del Brexit, a la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, para los que viven abajo de una roca. Le Pen además se reunió en fecha reciente con el presidente ruso Vladimir Putin e intentará levantar sanciones a Moscú derivadas del conflicto en Ucrania. Esto quiere decir que se viene el escuadrón de la muerte, señores. Sí, ahora vamos con las finanzas con Enrique Trejo. Nos va a hablar un poco de cómo se encuentra la situación en Europa y en México. Nos enlazamos, Enrique. Sí, lista cocinosa. ¡Wow! Hola, muy buenas tardes. Aquí Enrique con Finanzas. Muchas gracias, Enrique. De nada. Bueno, ahora vamos con Francia. Podemos ver que la solicitud para el Brexit ya está siendo tramitada. Pero lo que nos intriga más es que el franco está de regreso. Y esto es una noticia muy impactante, ya que podemos ver que se está depreciando a un ritmo muy rápido. Tal vez en unos días, muy probablemente, el franco esté tan depreciado que la Pokémoneda esté a la par del franco. Suena gracioso, pero es algo muy serio. Esto probablemente cause que Francia no pueda costear tantos daños que han habido con los ataques terroristas. Pero bueno, esto solamente es una suposición, esperemos no sea así. Ahora vamos con las gráficas. Como pudimos observar en la primera ronda de votaciones, la bolsa automatizada en Francia, CAC 40, se apreció en un 3,64% hasta alcanzar los 5.243 puntos en el mercado de bonos franceses. Con respecto a México, una vez que Francia salga de la Unión Europea y regrese al franco, se disparará una volatilidad y el peso será nuevamente golpeado. Recordemos que hasta hace unos meses era una diferencia de centavos la que dividía el dólar del euro, pero esto se ha acabado. El dólar se está cotizando entre 19 y 20 pesos, pero la salida de Francia de la Unión Europea ha hecho que el euro se deprecie. Como sabemos, Francia juega un papel muy importante en la Unión Europea, pero ahora que se está saliendo, esta repercutirá notablemente en su economía, y no solamente en los países que lo conforman, sino alrededor del mundo, ya que una de las propuestas que dijo Le Pen en su candidatura es que reforzará su economía interna, ayudando a empresas nacionales a desarrollarse. Pero solo queda esperar que empiece su mandato. Aún no tenemos respuesta de las autoridades del Banco de México para saber su opinión sobre lo acontecido y qué es lo que tenga planeado en caso de que se siga depreciando el peso. Bueno, esto sería todo, muchas gracias y seguimos en el estudio con Astrid. Adelante, Astrid. Gracias, Enrique. Continuando con los mercados financieros, en la relación México-Francia, este suceso repercutió en el tipo de cambio del día de hoy. El dólar se está cotizando en 19.20 pesos, mientras que el euro sufrió una fuerte depreciación gracias a la posible salida de Francia de la Unión Europea, debilitando la moneda. Por otro lado, la inflación se sigue manteniendo estable en 0.61 con base al índice nacional de precios al consumidor. Oh, perdón, Astrid, perdón. Acaba de llegar un breaking news sobre Agustín Carstens. Agustín fue increpado afuera de Oncar Juniors
Se le preguntó sobre el resultado de las elecciones en Francia y el posicionamiento de respecto del peso frente al euro. Y se habla sobre una posible disolvencia de la Unión Europea, a la cual Carstens manifestó un punto de vista neutro, manteniéndose al margen sobre esta situación. Muchas gracias. Regresamos al estudio, Enrique. ¿Qué tal? Sí, muchas gracias, Javier. Ahora tenemos aquí a Astrid, que nos va a comentar un poco sobre la política monetaria. Gracias, Enrique. Le PEN propone abandonar la zona euro, fijar impuestos para los contratos laborales a extranjeros y rebajar la edad de jubilación e incrementar beneficios del estado de bienestar, al tiempo que rebaja la carga tributaria a las pequeñas empresas y al impuesto de la renta. Asimismo, el manifiesto prevé reservar ciertos derechos solo para los franceses, como la educación libre, al tiempo que anuncia la contratación de 15.000 policías, la construcción de más cárceles y una reducción de la inmigración y la salida del país del comando integrado por la OTAN. Esto a partir de las cajas antiguas de ahorros. Eso sí, nunca se explica qué diferencia habrá entre esta banca pública y las bancas de cajas de ahorros que quebraron. La planificación estratégica de la reindustrialización directamente dirigida por el primer ministro, junto con asociaciones profesionales y universitarias. Los representantes del Estado organizarán la reindustrialización de Francia. Esta política será puesta en marcha en paralelo a la puesta en práctica de protecciones inteligentes en las fronteras, para hacer frente a la competencia desleal. Esto y más a la cita. ¿Qué tal? Ahora estamos aquí con un par de analistas para dar su punto de vista sobre la elección de Marine Le Pen. A mi lado derecho tengo a Enrique Trejo y a mi lado izquierdo tengo a Astrid Mercado. Buenas noches a los dos. Y bueno, Enrique, quería preguntarte cuál es tu punto de vista sobre el posicionamiento de Marine Le Pen de salirse de la Unión Europea. Sí, mira, tocayo. Lo primero que tengo que decir es que no es una decisión muy óptima, como lo mencionaba en un segmento pasado. Hicimos un análisis en donde podemos ver que Francia, al salirse de la Unión Europea, lo que va a hacer es que su moneda se devalúe, que es el franco. Entonces, lo más probable es que su solvencia esté muy baja y no pueda cubrir gastos como lo hacía antes con la Unión Europea. Astrid, ¿tú qué opinas sobre la propuesta de Marine Le Pen de poderle dar más trabajo a la clase media, algo parecido a lo que ofreció Trump durante su campaña? ¿Crees que es factible? Yo creo que es factible porque, como sabemos, la clase media la representa el mayor porcentaje de población. Sin embargo, hay que ver cómo se van a generar estos empleos y la calidad que estos van a tener en cuestión de salarios que, por supuesto, van a repercutir en la economía. Ok, bueno, como sabemos, las zonas marginadas, las minorías, fueron las personas que votaron por Marine Le Pen. Fueron las que decidieron ese voto, la cual hicieron a ella presidenta. ¿Tú cómo darías una comparación en cuanto a Marine Le Pen, Putin y Donald Trump, que se supone, bueno, al mundo los está posicionando como el trío de la muerte, que son el nuevo eje mundial que se va a regir hoy en día? Bueno, más que nada podemos hacer un concepto de estas tres personas, ya que son unas personas un tanto egoístas, políticamente hablando, claro. Por ejemplo, Donald Trump quiso hacer una política aislacionista, Putin está ahorita en mucho conflicto con otras naciones. Bueno, se comentaba que Marine Le Pen puede tener o podría tener el apoyo del Fondo Monetario Internacional gracias a que la presidenta es francesa. Sí, ¿Tú qué opinas de eso? Con Christine Lagarde en el Fondo Monetario Internacional, por supuesto que va a tener un apoyo para su política monetaria para estabilizarla y que el franco no se encuentre tan devaluado o tenga una mayor apreciación frente a otras divisas. Ok, bueno, esta pregunta es para los dos y me gustaría preguntarles la pregunta que todo el mundo se está haciendo. ¿Qué va a pasar con la Unión Europea? Bueno, yo creo que aún es pronto para decirlo, todavía sigue en proceso. La salida de Gran Bretaña, que fue la primera que realizó este proceso de salida de la Unión Europea, aún están en negociaciones para ver cómo se va a realizar. Entonces yo creo que aún es muy pronto para decir qué es lo que va a suceder. Pero por lo pronto tenemos una importante devaluación del euro que no podemos dejar de lado. Bueno, obviamente también sabemos que Francia es uno de los principales países que aportan a la Unión Europea. Al salir lo mismo que decía Astrid, es que la devaluación del euro va a ser muy notable y bueno, vamos a estar en una crisis muy importante, ya que México también tiene bastantes exportaciones e importaciones hacia varios países europeos como es Inglaterra.
Bueno, y complementando un poco lo que decía Enrique, yo creo que también la Unión Europea se encuentra en un momento de problematización ante el sector alimentario, que como sabemos Francia es el principal granero de la Unión y el que los proveía de todos estos suministros. Ok, bueno, una pregunta que también es, pues tal vez la menos popular de todas, pero no menos importante, es qué va a pasar con las PIGs. Estas economías, las cuales pues tal vez no tienen tanta relevancia mundial, tienen un peso menor dentro de la Unión Europea, pero claramente se van a ver desfavorecidas con la salida de Francia. ¿Creen que estas economías puedan sobrevivir sin Francia, la cual es la que, como comentaban anteriormente, pues prácticamente les da de comer? Bueno, yo siento que no van a sobrevivir. Ya estuvieron en crisis, como lo vimos con Grecia, con España, Chipre. Entonces yo creo que también es cuestión de tiempo que se desincorporen, porque ya no tienen ningún funcionamiento o algo que los mantenga estables dentro de la Unión. O sea, ¿tú crees que se van a dar por vencidos y van a abandonar la Unión Europea, España va a regresar a la peseta? ¿Tú crees? Y bueno, comentando esto, complementando, no sé si me podrías dar tu punto de vista de si es lo más conveniente para ellos o permanecer y tener aún así el apoyo de una superpotencia como Alemania. No, yo siento que estas PIGs, como tú la mencionas, siento que al salir Francia de la Unión Europea, lo que va a hacer es que estos países, estas naciones se van a ver un poco más fortalecidas, ya que ahora, como lo mencionaba Astrid, el principal país era Francia, prácticamente les daba de comer, ahora ellos van a tener que ver por sí solos y van a tener que esforzarse aún más. Creo que podrían llegar a desarrollar más sus economías. Sí, como comentábamos hace rato, la política mexicana ha tenido un suceso importante de impacto para todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque el presidente de la República y el presidente del Banco de México se han proclamado neutros, no han dado ninguna declaración oficial sobre la toma de la presidencia de Marine Le Pen. Esta decisión puede ser tomada como algunas personas como tibia. ¿Qué interpretación le das tú, Astrid? Bueno, yo considero que fue una decisión acertada del Estado mexicano al tomar esta posición de neutralidad. Ha sido una respuesta muy diplomática, sin embargo yo considero que ha sido acertada. Acertada en el sentido de que no ha causado ni ha alentado a Marine Le Pen, ya sabemos que es la Donald Trump de Europa, le gusta el escándalo, le gusta llamar la atención. Por ese lado se puede tomar que el gobierno mexicano ha hecho bien su trabajo. Perdón, regresando un poco a lo que comentábamos hace rato sobre la política mexicana, el presidente Peña Nieto y el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, se han proclamado neutros en cuanto a la toma de posesión de la presidencia de Marine Le Pen. Esto puede ser tomado como algunos analistas, muchas personas de ambiente que consideran que esto es una medida tibia, muy parecido a lo que pasó con Donald Trump, pero ya tenemos un antecedente. ¿Tú cómo analizas esta respuesta, Astrid? Yo considero que esa respuesta que emitió el gobierno mexicano fue una respuesta acertada, muy diplomática, por supuesto. Claro. No lo podemos comparar con la proclamación que hizo con Donald Trump debido a que Porque no son no, por las relaciones que mantenemos con los dos países. O sea, son muy diferentes la que llevamos con Estados Unidos a la que llevamos con Francia. Sin embargo, las políticas son las mismas. La política de Donald Trump y la política de Marine Le Pen es la misma. Son similares. Es un discurso fascista, populista, atraer a las minorías. ¿Esto debería de preocupar a los mexicanos? En parte yo considero que sí los debería de preocupar, sobre todo por el impacto internacional que tiene esta repercusión. Empezando con la posible salida de Francia de la Unión Europea. Sí, comentábamos hace rato con nuestro analista que sí, tuvo como ya lo un mencionamos. problema estomacal y tuvo que abandonar el set. Ok, para complementar esto vamos a tocar un tema el cual es bastante delicado, pero no por último menos importante. Hablamos sobre la política de riesgo económico de Marine Le Pen, la cual ella ha presentado varias propuestas, pero no ha justificado demasiadas. Es muy sencillo proponer respuestas fáciles, soluciones fáciles, pero las cuales en práctica son prácticamente imposibles de realizar. Astrid, ¿podríamos comentar un poco sobre algunas propuestas que ha presentado Marine? Una de sus propuestas, si no es que es la principal, es la de la participación democrática. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que busca Marine Le Pen dentro de Francia es darle prioridad a todas estas empresas
que se encuentran dentro de Francia, así como a sus trabajadores. Grabar todo lo que viene del exterior y ponerle no solamente regulaciones arancelarias, sino no arancelarias. Además de grabar lo que es el empleo y, por supuesto, esto con la finalidad de reducir el impuesto sobre la renta y la edad de jubilación. Comentabas un poco sobre el recorte sobre la renta. Marine Le Pen, una de sus propuestas de campaña fue recortar los impuestos para los más pobres y clase media, bajándolos casi a la mitad. Esto, económicamente hablando, puede causar alguna inflación o algo por el estilo, ya que obviamente la clase media y los pobres, bueno, en general la clase media, son los que aportan más impuestos. Sí, efectivamente, y también hay que preguntarnos de dónde van a salir esos recursos que pues ella está quitando al reducir este impuesto. O sea, de dónde va a provenir todo este dinero que va a compensar la reducción de impuestos. Como comentábamos anteriormente, el Fondo Monetario Internacional va a tener un peso importante en este gobierno francés. ¿Crees que el Fondo Monetario pueda realmente pues, sustentar ese hueco que va a dejar una parte de los impuestos que presenta la clase media? Considero que en algún momento sí lo puede sustentar, sin embargo no es una solución permanente. Una de las propuestas de campaña de Marine Le Pen más importantes fue la antiprivatización de empresas importantes en Francia. Hay que recalcar que son empresas francesas. Astrid, ¿qué opinión tienes sobre esto y qué ayuda económicamente podría tener esta decisión de Marine Le Pen? Bueno, podemos ver que también es una política similar a la que plantea Trump. Y bueno, son políticas que pretenden fortalecer el mercado nacional, en este caso el de Francia, apoyando a sus empresas o limitando la participación de empresas extranjeras. Sin embargo, podemos ver como consecuencia que los países que también tienen relaciones comerciales con Francia las limiten hacia este. Ok, un caso creo que es el más importante que hay durante la historia francesa en cuanto a empresas es EDF. Es una empresa a la cual se dedicaba a producir energía eléctrica para Francia. Esta era una empresa pública. Podemos tener un caso parecido aquí, como CFE es lo más parecido que puede haber en Francia. El problema con esta empresa es que después del siglo XXI se logró hacer una privatización del 30% de la empresa. Esto quiere decir que el 80% pertenecía al Estado francés y el 30% a inversionistas extranjeros. Esto fue, claro, una gran tajada al gobierno francés porque al tener inversionistas extranjeros recibió menos recaudación de impuestos de una empresa la cual tenía la mayor aportación de todas. Se profundiza un poco en el tema. ¿Por qué? Porque Marine Le Pen quiere evitar eso. Marine Le Pen quiere que las empresas se queden en Francia, los impuestos se queden en Francia y los trabajos para los franceses. ¿Algo más que quieras agregar, Astrid? Bueno, yo creo que sería todo por nuestra parte, Leo. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo por nuestra parte. Síganos sintonizando. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego.